Se publicó el día de ayer en la provincia de Santa Fe el índice de precios del consumidor. Estamos hablando del IPC correspondiente al mes de octubre, elaborado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos. El promedio es de 5,6. Decíamos, bueno, dentro del informe del IPEC vamos a ver la canasta básica, por ejemplo, y nos encontramos con que realmente los precios, los incrementos en los precios correspondientes al mes de octubre fueron muy distintos al promedio. ¿Ves? El mes anterior, si lo medís con el mes anterior, es decir, octubre a septiembre, 5,6 fue el incremento, en lo que va del año 41%, 46,8 en los últimos 12 meses. Pero cuando vas a los productos de primera necesidad o la canasta básica, te encontrás con aumento del 12, 10, 9, 8%. Estamos hablando de pan, estamos hablando de harina, estamos hablando de azúcar, estamos hablando de manteca. La cifra que acaba de dar es elevadísima. Es tremenda. El anualizado 47 casi por ciento. Indudablemente es tremenda esa cifra. Ahora, la inflación en los que menos tienen, en el laburante, en el jubilado, es mucho mayor, porque ataca, o por lo menos hay dentro de alimentos y bebidas, que no eleva el promedio dentro de alimentos y bebidas, la categoría alimentos y bebidas, el promedio no eleva tanto el general, que es 5 o 6, pero sí los productos de básica necesidad, donde tenés, por ejemplo, más allá de algunas cuestiones estacionales, como bueno, la papa un 24% más, pero estamos hablando de arroz, estamos hablando de fideos secos un 12%. Fideos secos. Delirante. Azúcar, manteca. La verdad es que preocupa ese número, ¿no? Sin lugar a dudas. Esto es del informe del IPEC, sí, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos. Insisto con esto, más allá del 5 o 6 promedio de inflación, la inflación real del laburante es mucho mayor cuando vas a la canasta básica, ¿no? Bueno, ¿querés que lo veamos en los sueldos? Dale. Directamente en los ingresos de los santafesinos. Este es un informe que publicó hoy el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Y que es muy interesante, porque ¿qué es lo que hizo? Tomó estos datos que estaba diciendo Juani, los índices de precio al consumidor en Santa Fe, particularmente de acá, y comparó cómo esa inflación fue erosionando los sueldos de los trabajadores en general en Santa Fe. Mirá este dato. Una persona, cualquier trabajador que cobre un salario mínimo vital y móvil, en el año, durante todo el año en Santa Fe, por la diferencia entre lo que se acomodó su salario y la inflación que ha tenido, la inflación en la canasta, va a perder más de 10 lucas. Quedó 10 lucas descompensados, ¿se entiende, no? Quedó 10.670 pesos descompensado. Eso es casi un salario mínimo vital y móvil. O sea, perdió un sueldo en el año, aquí en Santa Fe. Es casi ese total. Un laburante de la construcción, la pérdida del salario en el año es más de 26.600 pesos, si lo analizás. El salario quedó, en este caso, en la construcción, un 11% retrasado. Cuando lo tomás en total es casi también un sueldo entero de un empleado de la construcción en lo que va del año. Un jubilado en Santa Fe perdió arriba de las 10 lucas, casi 11.000 pesos. Va a perder al terminar el año por haber recibido aumento de la jubilación menores a la inflación, digamos, básicamente, ¿no? ¿Se acuerdan de la ley, la jubilación histórica, que con esto se iba a garantizar? Y el cuento de la buena pipa, digamos, bueno, una jubilación quedó en el camino en lo que va del año. Y finalmente un empleado de comercio administrativo, categoría A, en Santa Fe, con la antigüedad media que se considera en 18 años, va a terminar perdiendo casi 14.000 pesos al finalizar el año. Esto es un poco más de medio salario en lo que va del año para un laburante. Cuando te preguntás, digo, ahí está el dato de por qué los comercios no venden, cuánto mal le va a los comercios, a las fábricas, etcétera, etcétera. Bueno, tenés ese número. Mirá el dato, para tener el dato macro, digamos, en cuenta. La pérdida de menos guita en el bolsillo de los laburantes en la provincia de Santa Fe son 160.000 millones de pesos.
cuando lo tomás en el total de la masa salarial en la provincia, son 160.000 millones de mangos que no estaban en los bolsillos, no van a estar durante todo este año en los bolsillos de los laburantes, y por lo tanto no fueron destinados al consumo. 160.000 millones de pesos que dejaron de cobrar o de percibir el dueño del mercadito, digo, porque a esto además hay que sumarle después los autónomos y demás, como son los comerciantes, en muchos de esos casos. Bueno, ahí tenés la explicación, digo, por ahí algunos se enojan, ¿viste? Un vendedor dice, me hacen la protesta de lo bancario enfrente porque yo no puedo vender. ¿Cómo llega a ese número? Como para tenerlo. Tomando cuál es lo que ha perdido cada uno de los laburantes y hacen ese número ponderándolo con la cantidad de trabajadores que hay en Santa Fe. Entonces, registrados. Claro, registrados. Ten en cuenta que hay un 35% que ha perdido mucho más. Claramente. Mucho más que esta situación irregular, ¿no? Y el bono, que en Santa Fe tengamos en cuenta que los empleados estatales no lo van a cobrar al bono de Santa Fe porque arreglaron la cláusula gatillo, digamos, con lo cual vas a tener una merma también de ese ingreso, pensándolo del otro lado de la cara, ¿no? Del lado de quienes están esperando que los laburantes vayan a comprarle cosas a la despensa, digamos. Bueno, vas a tener también en Santa Fe, no se va a sentir tanto como en otros lados digo, no es nada, ¿no? El bono, en definitiva, los 5.000 pesos son a cuenta del otro y demás. Bueno, me parece dato interesante mirarlo de ese lado, o sea, como lo presenta. Siguiendo el ejemplo que pusiste en la placa, entre un albañil, entre un jubilado con la mínima, entre un empleado de comercio, sí. Y uno de la construcción, la devaluación y la inflación se comieron 50.000 pesos entre los tres, que bien podrían haber ido al mercado interno a comprar lo que sea. Claramente. Entre tres personas. 60.000 entre tres personas. Entre cuatro personas. Entre un jubilado, mirá, entre un jubilado, un empleado de comercio, un trabajador de la construcción, sí. Y uno que cobra salario mínimo vital y móvil en cualquiera de los laburos, son 60 lucas menos al año. Cuatro personas que bien podrían estar acá en esta manzana donde estamos haciendo el programa Totalmente. ahora. O una familia. Que dejaron de poner 60 lucas en la calle. Acá a 2 cuadras. Dejaron de consumir 60 lucas. O en el mercadito de la esquina. Es muy impresionante el dato, así. Sí. Pero ponelo en una familia. Una familia cualquiera lo podés encontrar esta composición, digamos. 60 lucas menos al año. Que se la lleva la aspiradora. A ver, porque después es esto otro. ¿Qué es lo que les pasa después al resto de los comercios? La aspiradora de las multinacionales o las grandes empresas de servicios públicos, con lo que se ha aumentado, más el supermercado, se llevan todo el sueldo, digamos, básicamente. Eso es lo que está pasando. No te queda capacidad de compra para el resto, digamos.